Hola, acá estamos de nuevo en la casa de Nicole y Ricardo en San Carlos, un hermoso lugar donde tienen su casa, su taller, su sala de exposiciones. Es un parque, una propiedad hermosa que la están transformando en un centro cultural, talleres, y quieren hacer un museo en esta casa donde vivían antes, detrás mío. Esa pequeña casita era donde ellos vivían, al lado de la ruta. Y ahora se reciclaron una casa más al fondo que la vimos hace poco. Y ahora vamos a visitar como una sala de exposiciones importante que han construido, donde presentan sus mejores obras a coleccionistas, a interesados que vienen a visitar este hermoso lugar. Bueno, vamos a descubrirlo ahora juntos. El proyecto Nueva Llave empezó hace muchos años y tiene que ver un poco con la suma de un montón de investigaciones a lo largo de 30 y pico de años, ¿no? Ya hace toda una vida, aunque parezca mentira. Ya cuando empezamos con Nicole el taller, yo empecé a escribir mis primeras cosas, primero a lápiz, después con una vieja máquina de escribir que era de mi tío abuelo, de Mazzoni, y entonces todas esas enseñanzas, que muchas habían sido transmitidas por los maestros, otras las leí del propio Universalismo Constructivo de Torres o de otros libros tan importantes como Estructura, la recuperación del objeto, etc. Pero a su vez estaba nuestra propia experiencia, que estaba más ligada a la tridimensionalidad por el hecho de trabajar en la arcilla. El hecho nos posibilitó hacer cerámica constructiva, hacer cerámica disociada, escultura, bueno, un montón de cosas que nos pareció que era importante explicar y llevar adelante. Por eso se empezó ese proyecto a escribir, y en el año 2004 podríamos decir que el clímax de tu carrera artística. Digamos que desde el punto de vista plástico esto resume un montón de cosas que ahora ya estoy también evolucionando en otras, pero esto tiene que ver con esa suma de estructuras. Tuviste que el tamaño de la obra es un tamaño gigante. Tuviste que las estructuras del taller siempre fueron ortogonales, o sea, de ángulo recto. Y nosotros entendimos que el universo está construido por las tres figuras, círculo, triángulo y cuadrado. Por lo tanto, hay tres estructuras. Entonces, justamente empecé a trabajar con la estructura angular que parte del triángulo, que justamente los zetas le llamaban triskel, y los chinos taiwen, o sea, rodillo de trueno, porque era lo que organizaba esa espiral que también genera los huracanes. Por eso en los mayas le llaman huracán, porque tiene 4 kan, que son las piernas que van una atrás de la otra. Bueno, de alguna manera la estructura angular fue uno de los primeros pasos. Después también hicimos experiencias con estructuras circulares, y acá hay varias lecturas. Es una obra que se podría decir casi que vitral, donde los cuartelillos, que normalmente son rectangulares o cuadrados, aquí son más trapezoidales, porque al estar deformados por el triángulo, hace que todas estas formas sean diferentes, lo cual te obliga también a hacer signos diferentes, que están dentro de esos espacios. Pero a su vez, cuando pasa un cuartelillo a otro, hay un cambio de tonos, siempre y cuando esté cruzado por una de las líneas fundamentales del dibujo. Un poco los círculos principales. Claro, acá hay dos figuras que son muy importantes, que son el círculo y el otro, que está en positivo y negativo. ¿Tenés también el espiral, o son círculos simplemente que se... El espiral uno lo podría trazar en todos los vértices, varios círculos, claro, pero eso estaría implícito, pero no está visible, aunque uno lo percibe de todas maneras. Pero esta figura, que es muy importante, que es la Vesica Piscis, que es la que da la forma al pez, justamente, es la que de alguna manera coordina la obra. Y están estos dos personajes que podría decirse que son también femenino-masculino, y que están dentro del cuadrado. O sea, tenés círculo, cuadrado, triángulo, y después las formas clásicas ortogonales, rectangulares, digamos, del constructivo clásico del taller,
¿Hay algún lugar donde están explícitos acá? Están desde el marco, que es todo ortogonal, ¿no? Marco ortogonal y el cuadrado. Y tenés el rectángulo áureo, que también, y este otro cuadrado en el centro. Y acá, por ejemplo, también son rectángulos. Lo que pasa es que acá estos se generan por las otras formas que se van superponiendo. Esta es una obra que tiene más de estructura triangular, sí. Pero, como decíamos, tenés los rectángulos del marco, el rectángulo este que es fundamental, y después tenés el cuadrado en el centro, nada menos. O sea que en cantidad sería más triangular. Es una obra de estructura triangular, pero que tiene los elementos propios del universo. ¿Sí? Están todos, está el círculo, el triángulo y el cuadrado, pero a su vez hay una composición que ahí sí podríamos decir que es simbólico-conceptual, que tiene que ver con justamente la dualidad. ¿Y cómo empezaste? ¿Empezaste con esta obra y después vino el libro, o era el libro y esto fue la obra que ilustró el libro o que representó al libro? Lo que pasa es que el libro siempre estuvo en la cabeza desde el principio. Pero cuando estaba llegando al... Y en determinado momento quise hacer una obra que de alguna manera resumiera todo eso, ¿no? En cierta forma sí. Y hay que ver que también el elemento dual, ¿no? Que es positivo y negativo, por eso está Sol y Luna, hombre y mujer, que también los tenés aquí, ¿ves? Esta es una simbología que tiene mucho que ver con América, porque en Estados Unidos, por ejemplo, todos los indios Anasazi hacían esta misma mención de las cabezas masculina y femenina que se conectan por este arco iris, que los une como en una misma cosa. ¿Y cuál es la relación entre la obra y el libro, que es obviamente un trabajo más intelectual, y la idea que se te ocurrió de las cajas? Bueno, esa ya es una idea de supervivencia, porque lo que pasa es que el tema de la supervivencia es muy importante en este mundo. El tema del libro era un libro muy grande, muy costoso, con muchas imágenes, y veíamos que era imposible llevarlo adelante. Hablamos con el presidente de la Cámara del Libro, con Álvaro Rizzo, que me dio una mano en muchos aspectos, pero me dijo esto, si no buscas sponsor va a ser muy difícil de llevar adelante. Entonces se me ocurrió la idea de crear 50 cajas con pinturas o esculturas, porque en algunos casos son casi esculturas, que tuvieran relación con el libro y conectarnos con nuestros coleccionistas de distintas partes del mundo que nos han ayudado siempre y ofrecerlas antes de que el libro estuviese editado. Con un ejemplar del libro. Claro, por lo tanto era la promesa de que cuando saliera el libro iba a tener la caja más el libro. Pero era todo una cosa que estaba cosida con piolines. La cosa es que sacamos fotos de esas tapas, porque ni siquiera había hecho las cajas, que todo es hecho a mano, ¿no? Pero se fueron haciendo, saqué las fotos, las envié y por suerte hubo más de 20 suscriptores, entre los cuales... en total son 50. Son 50. Acá hay 21. Acá hay algunos, no sé, sí, ponele, pero tengo algunas más allí. Pero de todas maneras se vendieron más de la mitad, con lo cual se pagó justito el libro. O sea que fue un poco una... O sea que fue un proyecto muy artístico, pero también tuviste una gran visión de gestión. Sí, Álvaro dice que es un milagro editorial. Las cajas salvaron al proyecto editorial. Sí, fue una medida así de emergencia para ver cómo se podía sobrevivir. Y está lindo porque ahora en el libro figuran. ¿Tenés un ejemplar por acá? Y cada persona que lo tiene encuentra su propia caja. Que está numerada. O sea que hay una versión del libro que es numerado, que son las cajas que corresponden a un libro. En la última página del libro están las fotos de todas las cajas y ahí figuran. Bueno, es un libro como los de la Fundación Gulli, bien grandes y pesados. Ahí nuevamente en la tapa del libro ves reproducida la parte central del cuadro, que es donde están justamente los dos elementos positivo y negativo que tienen que ver con... Acá está entero. Y ahí atrás ahí realmente tiene, cuando uno lo mira parecería un vitral.
Claro, tiene algo de eso, sí. Yo después cuando estuve... ¿Nunca pensaste hacerlo en vitral? Bueno, sería muy lindo, pero hay otra patriada de supervivencia habría que hacer. Pero sí. ¿Y este libro dónde lo distribuyen? ¿Cómo se consigue? Este libro sí está en el Linardi Rizzo, está en las mejores librerías y ahí tenemos algunos ejemplares aquí. La distribución es tuya. Claro, digo, no se ha hecho también con un espíritu comercial, sino que más bien es de divulgación y bueno, como dejar una pequeña huella de lo que uno Pero trabajó. se puede adquirir en ciertos lugares como Claro, sí. Burbich, el Linardi Rizzo, en libros, Papacito. lugares muy sí. especializados en arte. Hay en Puro Verso también. Y claro, eso es toda una vida, más también hay que insistir que gracias a Anabela Corsi, la diseñadora que gentilmente nos apoyó en este proyecto que fue muy difícil, fueron muchos años de todo eso junto fue. ¿Y este proyecto cuándo lo hiciste? ¿Hace 4 o 5 años? El libro, la primera edición prototipo fue en el 2017, en el 2018 salió la edición ya definitiva. Y esto fue un poco antes, ¿sí? El cuadro es del 2004. Bastante. O sea, te llevó unos cuantos años plasmar el proyecto. Sí, no, porque esto ya te digo, y yo empecé a escribirlo esto en el 83. 1983 empecé mis primeros textos a compilar todo eso y a estudiarlo profundamente, ¿no? Y estudiar a los maestros, a conversar, porque por suerte muchos estaban vivos y pudimos hablar con ellos. Así que... Bueno, vale la pena. Todo amante del arte uruguayo, del constructivismo, de Torre García, es un libro importante para tener en la biblioteca. Gracias, vamos a ver, lo dirá el tiempo. Hay que conseguirlo antes que se agote.